Buenos días, hermanos, para todos nuevamente. Buenos días. Bueno, gracias primero que todo por estar acá presentes hoy, y porque sabemos que no lo hacemos, como decía Gonzalo, siguiendo hombres, ¿no? Siguiendo personas. Estamos siguiendo a nuestro Padre, a nuestro Señor, a Dios. Y es por Él que estamos acá, es por Él que nosotros hacemos ese esfuerzo, y es por Él que hoy tenemos vida para poder glorificar a nuestro Padre. Y hoy venimos a aprender de su palabra. Lo hacemos en la casa diariamente, lo hacemos cuando estamos en nuestros trabajos, cuando nos levantamos. En todo momento lo hacemos. Aprendemos de nuestro Señor porque es lo que nosotros queremos, lo que nos nace, aprender de su palabra. ¿Para qué? Para conocer más a nuestro Padre, ¿cierto? Y conociendo a nuestro Padre, pues nuestra fe crece nuestra relación con nuestro Señor, como un padre con un hijo. A medida que se están más unidos, que comparten más, esa relación se estrecha, se fortalece. Y eso es lo que estamos buscando hoy. Entonces, muy agradecidos hoy con nuestro Señor y dispuestos a aprender de la palabra, y que la palabra haga lo que tenga que hacer en nosotros, exhortarnos, mostrarnos nuestros defectos, nuestros problemas, qué debemos cambiar en nuestra vida, ¿cierto? Qué cosas debemos, de pronto, si no hay algo que cambiar en el momento, qué cosas debemos retomar o tomar nuevamente, ¿sí? Porque hay muchas veces que hemos dejado cosas importantes en nuestra vida para hacer otras, o se nos ha olvidado. Dios nos muestra todas esas cosas en nuestro ser, en nuestro sentir. Entonces, primero que todo, por favor, acompáñenme en una pequeña oración para nuestro Señor. Padre mío, mi Señor, en nombre de tu Jesús, mi Padre amado, te damos las gracias, Padre Santo. Primero que todo, por darnos la vida, Padre Santo, por estar en nuestra presencia, por ser nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Creador, nuestro Padre. Te damos las gracias por tanta bondad, tanta misericordia hacia nosotros, tus hijos, porque por medio de la entrega de tu Hijo y el amor de tu Hijo hacia nosotros, tú has pagado nuestra salvación, has pagado esa fianza que teníamos nosotros con el pecado. Ahora somos libres, mi Señor. Podemos seguirte, Padre Santo, libremente y buscar de ti en cualquier momento de nuestro corazón. Te pedimos, Padre Santo, que por favor tomas este tiempo, Padre mío, para que no sea este hombre que está acá de pie hablando, sino seas tú a través de mí. Purifícame, líbrame de todo pecado, mi Señor. Enséñame, Padre amado, a transmitir tus palabras, que seas tú hablando a través de mí, para que esas palabras hagan su efecto en cada una de las personas, que esa semilla quede sembrada en sus corazones, germine, crezca fuertemente y dé grandes frutos, para glorificarte, mi Señor. En nombre de tu Jesús te lo pedimos y te lo agradecemos enormemente. Amén. Amén. Bueno, hemos venido hablando, para las personas que de pronto ya tienen alguna continuidad, sobre la armadura de Dios. Y ya sabemos que esa armadura de Dios es real, ¿no? Que existe. Y como hijos de Dios, Dios nos la dejó para nuestra protección. Y esa armadura de Dios, ya habíamos dicho anteriormente, un pequeño repasito, de que es para que nosotros la usemos constantemente. O sea, la llevemos puesta todo el tiempo de nuestra vida. No un momento, sino todo el tiempo. Y esa armadura de Dios tienes armas. Tienes unos elementos que son para protección y otro para defensa. Entonces ya hemos visto que ya tuvimos el cinturón de la verdad, que ya hablamos de ese tema. Vimos también la coraza de la justicia. Y vimos esas sandalias que llevan el evangelio, ¿no? Que es tan importante, que llevan la palabra de Dios para todas las personas, para que la escuchen y aprendan de nuestro Señor. Porque acordémonos que por el oír es que nace y empieza la fe. Entonces, hoy tenemos otro elemento súper importante, como todos, que es el escudo de la fe. Y ese escudo el que nosotros tenemos que mirar hoy, cómo vamos a usarlo. ¿Si lo estamos usando realmente o no lo estamos usando? ¿Qué estamos haciendo con él? ¿Es un escudo débil o es un escudo fuerte? ¿Lo estoy usando siempre que salgo, o a veces se me olvida y lo dejo? O a veces sí lo tengo, a veces no lo tengo. Entonces vamos a mirar todas esas cositas y lo vamos a llevar a nuestro mundo, porque eso es lo que está buscando nuestro Señor. ¿Qué pasaba en el antiguo? Para tener como un contexto más, el soldado romano tenía esa armadura, una armadura física, y esa armadura estaba hecha principalmente, hablando del escudo, de un escudo más o menos tenía 1,5 m de alto, que estuve investigando, que ya encontraron unos, y entre esos encontraron uno que pudieron armar perfectamente, con todas sus partes. Solo le hacía falta una parte que era la del centro, del resto lo pudieron armar. Está en un museo, pero no me acuerdo ahorita del nombre. Medía 1,5 m y 45 centímetros de ancho. Él tendía a ser semicurvo. Ese escudo estaba en ese entonces hecho de madera, ese que restauraron, pero una madera resistente, una madera fuerte, ¿sí? Y es un escudo alto, 1 metro es altico. Entonces uno dice,
¿Será que de pronto, sí, por qué no lo hicieron de pronto 50 centímetros, un poquito menos, un poco más ancho? Pues ellos tenían unas medidas que ya habían probado, ¿cierto? Unas medidas a las cuales ellos decían que era la más adecuada para que el soldado, uno, no se cansara cargando. Dos, que fuera lo excelentemente alto o ancho para cubrir su cuerpo, que pudiera maniobrar con él, que pudiera sentirse cómodo con él, una parte de su cuerpo. Y es así como nosotros debemos tomar el escudo de la fe. Algo que no nos incomode, algo que no nos pese, algo que llevemos nosotros en nuestras vidas y nos ayude diariamente a estar, ¿qué? Protegidos. ¿Protegidos contra qué? Contra las flechas del maligno, que así lo dice nuestro Señor. Esas flechas que se están disparando constantemente para hacernos daño. No tanto físicamente que nosotros vemos, porque sabemos que nosotros también estamos dispuestos a morir por nuestro Señor. Eso lo vamos aprendiendo poco a poco. Pero también sabemos que tenemos una muerte espiritual. Y Dios dice que no le tengamos miedo al que puede quitarnos la vida física, sino al que puede quitarnos la vida espiritual, o sea, al que puede apartarnos de Dios. A ese es el que debemos realmente temerle. Entonces, si nosotros le vamos a tener miedo a él, diríamos, entonces, ¿hay que tenerle miedo al demonio? No, hay que ser conscientes de lo que tenemos nosotros. Si nosotros tenemos fe en Dios y es una fe fuerte, nosotros debemos ser fuertes y valientes, porque Dios nos manda que tengamos fuerza y seamos valientes. Nos dice, Él no nos dio un espíritu de ¿qué? De cobardía, sino un espíritu de valentía. Y si somos valientes en el Señor, debemos enfrentarnos a todas las adversidades. Ahora traigamos ese momento de las guerras en Roma, que lo que sucedía con un soldado romano, traigámoslo a nuestro mundo. Hoy nosotros nos vemos enfrentados a cosas que realmente nos aterran y nosotros las vemos. Dice mucha gente, ya estamos en los fines del tiempo. Y hace 2000 años estaban diciendo, ya está cerca el tiempo. Y uno dice, pero han pasado 2000 años. Pero debemos recordar que para Dios un día son 1000 años. Entonces, ya estamos cerca. Ya estamos cerca realmente. Y podemos ver cómo está hoy nuestro mundo. Vemos los desastres naturales, los terremotos. Ahorita hace poco el terremoto que hubo en Venezuela. Sabemos que actualmente ahora tembló en México, hubo un terremoto de 7.3. No sé aún los daños que hubo, pero sé que ya sucedió ahorita estos días en México. Vemos las guerras que hay, que uno decía, bueno, de pronto la Ucrania y Rusia ahorita acaba. No, sigue, ya lleva años. Vemos la guerra que hay entre Estados Unidos, la guerra que Estados Unidos está ahorita ayudando al pueblo israelí, ayudándolo, apoyándolo, porque hay países que no están conformes con lo que tienen. Hay países como personas que tienen ansias de poder, ansias de dinero, ansias de mandar, ansias de hacer su voluntad, más no la del Padre. Y entonces nosotros vemos hoy día eso, y lo vemos en nuestros hogares, lo vemos en la calle, cómo la gente se mata, se asesina por dinero, cómo hacen daño a sus seres queridos, a sus hijos, lo vemos en la televisión constantemente. Entonces, yo como padre, cuando veo este mundo en el cual nosotros nos encontramos, yo me preocupo en cierta forma, porque ese es el mundo en el cual todos vivimos. Pero hay unos hijos, tengo unos hijos en los cuales, y tenemos unos hijos en los cuales ellos viven en él. Y algún día nosotros no vamos a estar, pero ellos van a seguir acá. Entonces, ¿cómo lo van a enfrentar? Y uno siempre piensa, yo quiero estar y vivir muchos años para poder proteger a mi hijo, para poder estar guiándolo, ayudándolo. Pero sabemos que vamos a estar. ¿Quién nos guía a nosotros? ¿Quién nos ayuda en todo momento? Dios. Dios es nuestro Padre. Entonces debemos ser conscientes que en el momento que nosotros estemos, sí, guiemos a nuestros hijos, ayudémoslos. Pero la mejor enseñanza que le podemos dejar a nuestros hijos es aprender de Dios. Para que cuando nosotros también no estemos, ellos no se sientan solos ni desamparados ni pierdan su fe, que es el tema de hoy, sino que sientan fortalecidos en Dios y puedan seguir en ese camino que Dios nos ha trazado. Eso es lo que quiero que nosotros enfrentemos hoy día y que lo veamos, que seamos conscientes de lo que está sucediendo. Entonces, ese escudo de la fe, ¿a qué nos va a ayudar hoy día? A poder nosotros enfrentarnos a este mundo que estamos hoy día presentes. Ese es el mundo que nosotros estamos acá. ¿Quién lo ha vivido? Yo creo que todos lo estamos viviendo, ¿cierto? No solamente algunas personas. De pronto para algunas personas, o nosotros como hijos de Dios, somos más conscientes de lo que está pasando. Nos duele lo que les pasa a las personas, nos duele ver cómo niños mueren enterrados allá en ese terremoto, familias. Nos duele ver cómo familias son sacrificadas por bombas. Nos duele en nuestro país, solamente en nuestro país, ver cómo una guerrilla, narcotráfico, delincuencia, se matan por un poder.
o entre nosotros, por situaciones políticas, porque no nos entendemos o porque no compartimos nuestro pensamiento, ya con eso hay una discordia. Y entonces, ¿cómo nos debemos enfrentar a este mundo? Pues con el escudo de la fe. Y para eso debemos entender qué es el escudo de la fe, para tenerlo muy claro. Entonces, el Espíritu Santo a través de Pablo nos dice algo muy importante sobre ese escudo de la fe. Y nos dice que ese escudo de la fe es aquel que nos protege. Eso hacía un soldado romano, los protegía. ¿De qué? En ese entonces, por eso es que habla la Biblia de las flechas encendidas. Era algo común en las guerras que los soldados prendieran sus puntas de flecha, las dispararan, ¿para qué? Para incendiar el campo donde ellos estaban, para debilitar también en cierta forma los escudos. Y entonces, ¿qué hacían? Una vez que estuvieran debilitados y esas personas podían atacarlos más fácilmente, eran más vulnerables. Nosotros debemos impedir que ese escudo de la fe se debilite. Debemos cuidarlo, debemos hacer antes fuerte ese escudo. Y es ahí también donde vamos a mirar cómo podemos hacer ese escudo fuerte o cómo debemos usarlo. Nos protege constantemente de las artimañas ¿de quién? Del maligno. Pero primero vamos a entender qué es esa fe. Y en Hebreos, en el capítulo 11, versículo 1, nos dice algo muy importante sobre qué es la fe. Para nosotros tener conciencia de qué es la fe y entonces cómo funciona ese escudo de la fe en mí y en cada uno de nosotros. Dice así: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces vamos a detenernos precisamente ahí, dice la certeza. Cuando yo digo que tengo la certeza de algo es porque estoy completamente convencido, no hay dudas, ¿cierto? Alguien me dice: Fernando, usted dejó cierto dinero acá. Yo le digo: sí, yo dejé cierto dinero ahí porque yo lo dejé y me acuerdo perfectamente, tengo la certeza, ¿cierto? No hay forma de que yo diga: ¿será que sí? ¿Será que no? No, porque yo me acuerdo cuando lo dejé ahí, cuánto dinero dejé. Eso se llama tener la certeza, pero porque lo vi, lo hice, ¿cierto? Con la fe vamos a ver que esa certeza tiene una diferencia. Y también vamos a mirar algo, es la convicción de lo que no se ve. Esa es la mayor fe que nosotros debemos empezar a buscar, en lo que no se ve. Entonces dice: ¿cómo puedo creer en lo que no se ve? Primero que todo debemos empezar ¿a qué? A escuchar de la palabra para conocer qué voy a creer o qué no voy a creer. ¿Quién no podemos ver en este momento y nosotros creemos plenamente en Él? Dios. Entonces dice acá, es la convicción, o sea, es estar seguros, es creer, es vivir de que sé que Dios existe. A Él no lo veo, pero sé que existe, tengo la plena seguridad. Y muchos dirán: ¿cómo puede tener esa plena seguridad? Uno, porque he escuchado de la palabra del Señor. Otro, porque he leído la palabra del Señor. Pero también a aquellas personas que de pronto no lo hayan leído o no lo hayan escuchado, no hayan querido, lo podemos ver en su poder, en su creación. Podemos verlo en nosotros, cómo somos tan complejos que la naturaleza no pudo haberlo hecho al azar. Y si eso lo llevamos a millones de especies, de animales, peces, aves, vegetales que hay en nuestro mundo, ¿cómo la naturaleza lo pudo haber hecho al azar? Entonces hagamos de nuestro mundo y vamos al universo. ¿Cómo puede algo tan grande como el universo, planetas, asteroides, satélites, andar en el universo? Porque ellos no están quietos, están en constante movimiento a grandes velocidades. ¿Cómo puede existir todo eso en el espacio y existir vida acá? Es porque hay un poder supremo que inteligentemente lo creó y lo controla. Si ves que sí podemos ver a Dios en su creación, y Dios lo dice, seríamos nosotros ignorantes y tercos si nosotros no queremos verlo. Pero acá pasa lo contrario, sí lo vemos a nosotros sí lo vemos. Entonces estamos creyendo y tenemos la certeza de que Dios existe. Y si nosotros tenemos la certeza de que Dios existe, entonces debemos empezar a creer ¿en qué? En su palabra. Dice, ¿qué puede ser una fe? Dice, no es un sentimiento, porque muchas veces confundimos los sentimientos con la fe. Y acordémonos que hay personas que siguen a Dios por sentimientos. Hoy me siento tan alegre, me siento tan feliz, tan amoroso, que voy a ir a la iglesia. Voy a ir a reunirme, voy a leer la Biblia. Pero en el momento que me sentí triste, desanimado, ya no voy. Eso es un sentimiento. Seguir a Cristo, seguir a Dios es un compromiso, no un sentimiento.
No es ser positivo la fe. Mucha gente dice, no, yo tengo mucho positivismo, yo creo que las cosas me van a ir bien, y le fueron mal, y entonces ahora, de pronto no fui lo suficientemente positivo, porque creían que le iban a ir bien, simplemente, pero no puso las cosas en manos de Dios. No puso que fuera su voluntad, porque sabemos que así yo pongo las cosas en manos de Dios, no se va a hacer siempre mi voluntad. Se va a hacer en la voluntad del Padre, porque eso es lo que yo busco, hacer la voluntad del Padre. Pero si las cosas no salieron como yo pensaba, Dios me va a mostrar, ¿qué? Una salida. Y esa es la fe que nosotros debemos tener. No en que se haga mi voluntad, sino que Dios me va a mostrar una salida para cada una de las inconvenientes que voy a tener en mi diario vivir. No son amuletos. Muchos creemos que nuestra fe es tener una Biblia de este tamaño a la entrada de la casa abierto en el Salmo 91 o diferentes salmos. Y que con eso de que esté ahí, el mal no va a entrar a mi casa y que me va a proteger. Creemos que la fe es un amuleto y no es así tampoco. No vemos a Dios físicamente, pero sabemos y estamos convencidos de que Él existe. Entonces la pregunta que nosotros debemos de mirar es la siguiente. ¿Crees que porque has visto a Dios, dice una frase, ¿crees que no has visto a Dios? Es la pregunta que debemos hacernos. ¿Crees que lo has visto? Hablamos ahorita que sí lo hemos visto en su creación, ¿sí? Físicamente no hemos visto un Dios, pero sabemos que lo vemos en su creación porque lo dice en la Biblia también. Entonces, Dios nos dice algo importante y dice lo siguiente, dice, dichosos los que creen sin haber visto. Y esa es una de las palabras que se las dice ¿quién? Jesús a un apóstol, a Tomás. Cuando Tomás fue incrédulo y le dijeron que Jesús había resucitado. Y él dice que no creerá sino hasta que llegue y coge su dedo y lo incruste ahí, lo meta en esa llaga y vea sus manos. A ese punto. Y sus mismos compañeros, sus apóstoles, sus mismos compañeros le estaban diciendo que había resucitado y él no quería creer. Hasta que tuvo que aparecerse Jesús y verlo y decirle. Entonces, ¿se imaginan la dicha de aquellas personas que pueden tener fe o creer en eso, creer en Dios, creer en su Hijo y en su palabra, sin haber visto? Eso es una alegría para nosotros, eso nos da satisfacción, eso nos hace creer y crecer en nuestra fe. Ahora, imagínense cómo se pudo haber sentido Tomás en ese momento. Como un hombre que de pronto que defraudó a Jesús, un hombre que sabiendo que lo siguió por 3 años y en el último momento decidió no creerle hasta que lo hubiese visto, porque ya Jesús les había dicho que él iba a volver, que él iba a resucitar, pero no quisieron creer. Cuando un soldado romano está en la batalla, coloca su escudo para protegerlo, lo lleva. Y en ese escudo el que coloca ¿qué? La fe. ¿Sí? El romano decía, este escudo me va a salvar. ¿De qué? Que cuando venga aquí el soldado con el hacha, con la espada a agredirme, yo me voy a proteger de él. Cuando vengan esas flechas, me voy a proteger de ellas, ¿cierto? Pero ¿qué pasará si un soldado romano, o ustedes, pónganse ahí, soldadas y soldados romanos, estuvieran en esa guerra, y ese día se fueron a la batalla y se les quedó el escudo allá, en su casa? Y se van a enfrentar a personas, soldados temibles, que quieren quitarnos nuestra vida. ¿Cómo se van a sentir? Desamparados, ¿cierto? Desprotegidos. Y van a sentir temor porque ya no lo tienen. Y quisieran haberlo tenido. O cómo se sentirá un soldado que tiene ese escudo, pero sabe que no le dio el mantenimiento y no lo cuidó perfectamente. Y que sabe que de pronto se está pudriendo por un lado y nunca lo mantuvo fuerte. Porque es ahí cuando nosotros vamos a mirar nuestra fe. ¿Cómo está la fe de cada uno de ustedes? ¿Es una fe débil o es una fe fuerte? ¿Es una fe débil, pero que está en crecimiento? ¿O es una fe que está fuerte, sí, y sigue creciendo? Esas son las preguntas que debemos mirarlas con respecto a nuestra vida espiritual como soldados de Dios. ¿Cómo estamos preparados y cómo está nuestro armamento con respecto a este mundo? ¿Cómo lo estamos cuidando? Y es por eso que Pablo dice en Romanos lo siguiente. Romanos 10:17. Pablo nos dice algo muy importante para que nosotros lo aprendamos y aprendamos no solamente a escuchar la palabra, sino a reflexionar en ella, de cómo Dios nos está enseñando poco a poco a través de la Biblia. Dice así, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, ¿cuántos de nosotros estamos acá porque escuchamos alguna vez la palabra de Dios? Y a partir de ahí empezamos a tener fe en Él, en Dios. Porque dice así, mire, dice que la fe empieza por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. O sea, no basta solamente oír.
Porque muchas veces nosotros oímos, pero no oímos lo que queremos de verdad, lo que nos alimenta. Muchas veces estamos escuchando, oyendo palabras o cosas que no nos sirven, que no nos alimentan en nuestro ser. Se está refiriendo eso a oír la palabra de Dios, la verdadera palabra de Dios. Y es ahí cuando nosotros debemos mirar que si estamos siguiendo a hombres, y lo estamos siguiendo en cierta forma, pero nuestro principal objetivo es seguir a quién, a Jesús. ¿Sabemos que ese hombre sigue a Jesús? Sí lo sigue. ¿Quiero escucharlo? Sí. Entonces nosotros ¿qué debemos hacer? Escucharlo, pero también tener la Biblia y decir, ¿qué dijo él? ¿Qué dijo el que estaba predicando? ¿Qué me dijo esta persona? Voy a mirar, voy a consultar ahora la Biblia. Quiero leer, quiero profundizarla. Saber que lo que me están diciendo es cierto y no me están engañando. Porque hoy día podemos escuchar muchas cosas que no están acordes a lo que Dios nos ha dejado. El hombre se ha alejado tanto de Dios que ha creado costumbres, culturas, hábitos. ¿Para qué? Para seguir como que teniendo el hombre ahí amarrado a algo que la verdad Dios nunca ha puesto o dispuesto para nosotros. Entonces nosotros debemos ser muy claros en la palabra del Señor para seguirlo tal cual. No puedo seguir al Señor si yo sigo y digo, esto me dice el Padre, pero realmente no es la verdadera palabra. Entonces ahí donde nosotros miramos, nuestra fe es que prestada, pareciera una fe prestada, ¿cierto? Una fe que en algún momento me la prestaron, pero ya veo que este momento no me sirvió, porque como era una fe prestada, fue una fe en la cual yo no indagué en la Biblia, de pronto no fue una fe que se fortaleció en mí. Y en el momento de la prueba, llego y dudo. Y es ahí cuando yo me abandono a Dios. No, yo veo que esto no es para mí, yo veo que esto no es el camino que Dios puso para mí, yo no quiero volver a la iglesia, porque es que en la iglesia donde yo estoy, cada rato me llama la atención porque yo me voy a parrandear, me voy a jugar, a emborracharme, porque me gusta estar de pronto metiendo vicio, porque me gusta estar en juegos de azar, o los hijos de pronto, es que me llaman la atención y me dicen porque es que yo desobedezco a mis padres, les contesto, les digo malas cosas, malas palabras, o porque el hombre dice, pero yo quiero tener de pronto una aventurita por allá con una mujer, o la mujer lo mismo. Y como me llama la atención, eso a mí no me gusta. Entonces se apartan del Señor. Y esa fe que nosotros creíamos tener, la verdad era una fe prestada. Porque no quisimos indagar plenamente en lo que Dios quiere para nosotros. Ahora, ¿cómo un soldado puede sentirse confiado de su escudo? Si piensa que no es lo suficientemente fuerte, ¿para qué? Para protegerlo. Entonces, miremos nuestra vida. Cada uno de nosotros que estamos acá sentados, empezamos a mirar ese escudo de la fe que nosotros tenemos. Realmente, evaluemos y miremos cómo está ese escudo en nosotros. Y uno podría decir, bueno, yo creo que mi escudo está lo suficientemente fuerte. Sí, porque yo he pasado por pruebas y bien, pero realmente esas pruebas han sido lo suficientemente fuertes como para estar poniendo ese escudo a prueba. ¿Las he pasado realmente como es? O cuando yo he sentido el temor de algo, he buscado primero a un amigo, al vecino, a cualquier otra persona y menos a Dios para preguntarle qué debo hacer o cómo me debe aconsejar. ¿A quién he buscado primero? Debemos buscar primero a Dios. Es lo primero que debe llegar a nuestra mente. Dios, no cualquier persona, no cualquier otra persona. Así sea el pastor de la iglesia, así sea el que predica, así sea el amigo más allegado que yo sé que busca a Dios. No, es Dios primero. Sí estamos nosotros para ayudarnos, sí estamos nosotros para apoyarnos, para consolarnos. Dios para eso nos tiene, por eso nos tiene acá hoy congregados también. Porque la unión hace la fuerza. Y donde hay dos o tres, Dios está presente. Pero también debemos buscar primero a Dios. Y Dios sabrá cómo nos ayuda. Bueno, este hijo viene a buscar de mí. Voy a colocar a esta persona para que lo guíe. Voy a colocar esta palabra para que se la diga. Y de pronto nunca lo quiso decir, pero le llegó la palabra por medio de esa persona porque Dios está colocando a las personas adecuadas en nuestro camino. Miremos ahora Santiago, el capítulo 1, versículo 6. Y ahí miraremos si nosotros tenemos realmente fe, cómo debemos pedir con esa fe. Dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Entonces ya les ha dicho que nos evaluemos en nuestra fe, ¿cierto? ¿Nuestra fe es esa ola?
que el mar llega y el viento las agita para un lado y para el otro, no tenemos una dirección, no sabemos para dónde vamos. Esa es nuestra fe. Dice, pidan con fe. O sea, debemos pedir ¿qué? Creyendo. Debemos pedirle a nuestro Señor creyendo. Entonces dice, no dudando nada. O sea, en lo absoluto. Yo he escuchado a personas que dicen, yo creo en Dios, pero es que, ¿qué tal que no salga lo que yo estoy pensando? ¿Qué tal que no me salga el empleo? ¿Qué tal que no me den las cosas? Yo se lo pedí a Dios, y si no se me da, o sea, ya de entrada está dudando. Crean en Dios, creamos en Dios. Creer en Dios es creer en su voluntad. Muchas veces nosotros acá colocamos las cosas en manos de Dios y dice, pero allá el que estaba predicando dijo, crean en Dios sin dudar de nada. Y yo creo que me voy a ganar el baloto y no me lo gané. ¿Será porque no sabemos pedir? ¿Estamos pidiendo según nuestra ambición, nuestro deseo? ¿No estamos pidiendo según lo que Dios sabe que es lo mejor para nosotros? Porque si yo pido y no me gano el baloto, yo digo, no, pero es que mire, eso no es así la fe. La fe no es que pida sin duda porque no me lo hubiera ganado. Yo tenía la certeza que me lo iba a ganar. Pero Dios nos está diciendo, eso no es para ti. Entonces cree en mí, cree en la voluntad mía. Entonces si yo digo, pero si yo le pedía a mi Dios que me ganara el baloto y no me lo gané, entonces mi fe es verdadera porque ahora sé que creo en Dios. Dios me está cuidando de algo. Dios sabe que no estoy preparado para tener ese dinero, para tener ese poder, porque de pronto me voy a apartar de Él, porque de pronto no va a ser un beneficio para mí. Creo en Él, creo en todo lo que Dios haga en mi vida. Dice, porque el que duda es semejante a la onda del mar que se arrastra por el viento y echada de una parte a otra. Y es ahí cuando nosotros debemos mirar si nuestra fe realmente está puesta en Dios. Si nuestra fe está puesta en el amuleto que tenemos. Yo era una persona que yo me acuerdo que cuando yo era joven, un pelado, a mí me gustaba cargar estampitas de santos o crucifijos. Y no les digo mentiras. Yo decía, si yo lo cargo, Él me protege. Eso es lo que yo pensaba. Pero estaba colocando mi fe en una estampa, en un dibujo, en una pulsera, y no la estaba colocando en Dios, porque realmente yo no buscaba en ese momento de Dios, Dios por favor cuídeme, y le hablaba a Él. Simplemente yo decía en mi pensamiento, si yo la cargo, Él me va a cuidar. Pero no estaba hablando con Dios, no estaba teniendo una relación con el Padre. Y eso pasa muchas veces en nuestras vidas, no hay una relación con nuestro Señor. No tenemos una fe fuerte, una fe que nos dice, venga, Dios dice que si lo buscamos de corazón lo hallaremos. ¿Será que si lo busco lo hallo? ¿Será que lo encuentro? Empezamos a dudar, yo no creo que lo encuentre porque soy tan pecador que ¿qué va a mirarme mi Dios? Pero Dios escogió lo más bajo de este mundo, ¿para qué? Para levantarlo, para glorificar su nombre, para avergonzar a aquellas personas que se creen que tienen el conocimiento y el poder sobre todos, que creen que Dios no es nada, que no existe, para avergonzarlos y mostrar que realmente Dios existe y tiene el poder para hacer lo que Él desea y lo que Él quiera, sin importar la circunstancia o lo que esté sucediendo en nuestras vidas. Dios lo puede hacer todo. Para nosotros muchas cosas son imposibles, pero para Dios nada lo es. Dios puede lograr cualquier cosa en nuestras vidas. En 1 Corintios, en el capítulo 16, versículo 13, ya que vemos que debemos pedir con fe, que ya lo hablamos, y sin dudar en ningún momento, vamos a mirar entonces qué pasa ahora con Corintios. ¿Qué nos está diciendo Dios ahora en esta parte? Manténganse despiertos y firmes en la fe. Tengan mucho valor y firmeza. Entonces, si yo ya tengo fe en mí está esa fe, ya está, mi Dios la sembró por medio de su palabra, y yo ya tengo esa fe y quiero que crezca. Entonces ahora debo tener una fe firme. ¿Cómo es el escudo? El escudo de ese soldado es firme, es un escudo resistente, es un escudo fuerte. Yo no sé quiénes de ustedes quisieran salir a batallar con un escudo de cartón. ¿Se han visto las noticias cuando salen de pronto las personas y que estaba el SMAT y se encontraban con las personas que le tiraban piedra, bombas? ¿Cómo se sentirá una persona del SMAT si de pronto el gobierno les hubiese dado un escudo en cartón a enfrentar a esa turba? Yo creo que nosotros diríamos, no, yo no salgo ni loco. Sé que me van a matar, sé que ese escudo no me va a servir para nada y voy a poner mi vida, ¿qué? En riesgo, no me protege.
Entonces, ¿cómo está nuestra fe en este momento? Si es una fe fuerte, si es una fe firme, y firme es decir que yo no retrocedo, que ya conozco la palabra de Dios y no voy a empezar a cambiar de parecer, porque también sucede eso en nosotros. Por eso es que hay gente que se aparta de Dios, por eso hay gente que se aleja de las congregaciones. Yo ya no quiero reunirme, dicen lo siguiente, y empiezan a sacar excusas y a pensar cosas que Dios no ha dicho. Y Dios, dicen ellos, no, pero es que yo busco de Dios en mi casa, yo no necesito congregarme. ¿Para qué me congrego si yo leo la Biblia en la casa? ¿Para qué me congrego si yo voy a misa o voy y busco al pastor o me congrego en los servicios? Hablando en general de toda la gente. Y uno diría, bueno, sí, tiene cierta forma razón, ¿cierto? Porque sí está buscando de Dios y Dios manda que busquemos de Él. Pero entonces, ¿por qué no nos congregamos si Dios también manda que nos congreguemos? Pues seamos obedientes. No empecemos a buscar excusas de una sola palabra que sí dice algo de Dios y el resto lo descartamos. Porque ahí nuestra fe ya está dejando de ser firme. Empieza a ser una fe débil. Y una fe sin firmeza es una fe que se empieza a debilitar. Todos nosotros ya hemos pasado por una fe donde nos hemos debilitado. Pero también todos nosotros hemos pasado por una fe donde ha empezado a crecer y a fortalecerse. Y muchas veces nuestra fe, para que se fortalezca, que es triste decirlo, no es suficiente con escuchar para nosotros. Yo voy allá a la iglesia, voy al servicio y escucho la palabra, pero no me fortalece la fe. A esas personas, muchas veces la fe que la fortalece es el milagro que sucedió en su vida, en su hogar. Ay, yo necesitaba dinero para pagar una deuda y una persona vino acá y me lo regaló. Ah, Dios existe, ¿bien? Que sí, algo sobrenatural pasó. O yo tenía cierta enfermedad que ya me habían desahuciado y personas se pusieron a orar por mí y me sané. Ah, Dios existe. Tienen que ver, tienen que vivirlo para creerlo. No es suficiente para ellos escuchar la palabra, no es suficiente para ellos leerla. Entonces, esa fe debemos tener mucho cuidado porque nos puede pasando lo de Tomás, que siguió a Jesús durante 3 años y en el momento que tuvo que tener su fe firme, dudó ni siquiera, lo negó por completo, no creía, ni siquiera tuvo duda. Entonces, es muy peligroso nosotros salir con un escudo débil a enfrentar el mundo. Es muy peligroso nosotros, así sea en nuestra casa, tener nuestro escudo débil. Y nosotros, que ya somos personas adultas y sabemos lo importante que es de ese escudo tenerlo fuerte, debemos enseñarlos a nuestros hijos, a nuestros parientes, a nuestros seres queridos, para que ellos también se protejan, se fortifiquen. Que eso es lo que Dios quiere y lo que queremos nosotros. Nadie quiere ver la vida de un hijo o un ser querido perdida, que se eche por la borda. Nadie quiere eso. Yo soy un hombre que digo, yo quiero que el día Dios de mañana que Él me llame, que Dios sea así y que estamos luchando por eso, yo estar en el reino de Dios, ver y poder reconocer a mi hijo, verlo allá, a mi hija, a mi esposa, a mi suegra, a mis seres queridos, a mis amigos, a mis hermanos de la fe, ¿cierto? Eso es lo que uno quiere y eso es lo que le da a uno felicidad. Eso es lo que uno desea para nuestros seres queridos a los cuales amamos. Entonces, ¿cómo no enseñar esa fe a los demás? ¿Y cómo no enseñarle sobre esta palabra y cómo fortalecer y cómo crecer en la fe de Dios? Para que ellos no lleguen a pasar de pronto por los mismos errores que nosotros ya hemos pasado. Y es ahí cuando nosotros le mostramos a nuestros hijos ese ejemplo. Hijo, por favor no hagas eso, yo ya pasé por eso. Yo no quiero que tú pases por eso. Sé cuánto me costó salir de ahí. Sé que gracias a Dios pude salir de ahí. Pero yo no quiero que tú pases por eso. Y muchas veces la juventud dice, pero yo también tengo derecho a estrellarme, yo también tengo derecho a aprender estrellándome como lo pasó a ti. Sí, tranquilo, va a tener oportunidades y muchas. Pero entre menos mejor. Entre menos nos estemos expuestos a esa maldad, a ese pecado, pues mejor. Sí lo vamos a pasar, porque Dios nos dice que nosotros no vamos a estar libres de esa maldad, no vamos a estar libres de esas tentaciones, no vamos a estar libres de problemas, de enfermedades. Van a estar ahí, pero tenemos que tener la fe fuerte. Tenemos que construir nuestra vida en Cristo, en Él que hemos puesto tanta fe y que sabemos que Él es el que nos protege y nos ayuda. Ahora, ¿cómo fortalecer el escudo de la fe? Ya tenemos un escudo de la fe, ya sabemos que debemos portarlo, ya sabemos que un escudo debe ser firme. Pero entonces, si ya sé que ese escudo debe ser firme y fuerte, ¿cómo hago para estarlo fortaleciendo? Para mantenerlo así.
Uno es permaneciendo en Cristo. Si nosotros no permanecemos en Cristo, imposiblemente vamos a tener un escudo débil. Y un escudo débil que cada día se va a debilitar más hasta el día que se pudra. Así como pasan con las cosas de nuestro mundo. Si nosotros tenemos una casa allá, vivimos allá, nosotros podemos durar 20, 30 años allá y la casa la mantenemos bien porque la vamos arreglando, ¿cierto? Con el transcurso del tiempo. Pero si yo esa casa la abandoné, me consigo una mejor y la dejé allá tirada y nunca la visité, el día que vaya es una casa que vamos a encontrar que se está derrumbando, que las paredes están podridas, las puertas están podridas, que de pronto la misma pared, las paredes están cayendo, porque nunca hubo alguien que la restaurara. Nosotros debemos tener ese alguien es Cristo, que restaure nuestra fe. Por eso debemos tener una relación profunda. ¿Cómo tengo una relación profunda con Cristo? Tenemos la Biblia. Jesús dijo que ya no era necesario de templos y nadie más para buscar de Dios, que nosotros podemos buscar a Dios en cualquier momento y en cualquier lugar. Entonces ya podemos tener una relación directa con Jesús, una relación directa con el Padre. Juan en el capítulo 15, versículo 5, nos habla algo muy hermoso para nosotros seguir permaneciendo en Cristo, para que esa fe, ese escudo permanezca fuerte. Dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y no en él, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces nos está diciendo que Él es la vid, Él es esa rama, esa planta fuerte en el cual nosotros debemos estar sujetos a Él. Nosotros lo vemos, así como lo dicen, veamos una planta. Cuando nosotros vemos una planta muy bonita, grande, nosotros decimos, se me está poniendo como feita, ¿es hora de qué? De podarla. ¿Para qué? Para que se ponga aún más hermosa. Cuando cortamos esa planta, esa rama, se seca, ¿cierto? Ya no sigue creciendo, se marchita y se seca, se pudre. Nosotros somos esa rama. Si nos cortan de Él, de la planta principal que es la vid, que es Jesús, si nos separamos de Él, nos vamos a secar, nos vamos a marchitar, nos vamos a morir espiritualmente. No debemos permitir que nos separen de la vid. Y dice Él que si nosotros estamos en Él y Él está en nosotros, vamos a poder dar ¿qué? Frutos. Y esos frutos son los que nosotros queremos. Esos frutos son los que nosotros podemos dar por medio de la fe. Porque también sabemos que una fe sin frutos, sin obras, es una fe muerta. Entonces muchos dirían, pero eso es absurdo. ¿Cómo puede una fe estar muerta porque no hago obras? Pues si yo creo en lo que la palabra de Dios me ha dicho, ¿cómo no voy a hacer obras? Si Dios me dice, visita a los enfermos y yo nunca los visito, entonces ¿cuál fe tengo en esa parte de la palabra? Si Dios me dice, honra a padre y madre, y yo les alzo la voz, les contesto, no los obedezco, los deshonro ante los demás, ¿dónde está mi fe? No hay fe, porque la obra que yo sé que debería hacer, que es respetar a mi papá, a mi madre, obedecerlo, no lo estoy haciendo. Entonces quiere decir que no estoy creyendo en la palabra, o sea que no hay fe en esa palabra. Si yo creyera en ella y tuviera la plena convicción y la certeza de que eso es así, yo voy y obedezco ¿a quién? Al Padre que me está diciendo estas palabras. Voy, yo lo hago. Pero somos tan tercos, que también la dice la Biblia, somos tan tercos que por eso nos pasa las cosas que nos pasan. Por eso es que seguimos cayendo en pecado. Por eso es que seguimos siendo vulnerables ante Él. Santiago, en el capítulo 2, versículo 18, también nos dice algo importante. Dios nos lo está diciendo a través de Santiago. Y dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Estas palabras son de Pablo. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Entonces, esa es la parte que yo estaba hablando ahorita. Esto lo estamos trayendo acá para sustentar las palabras que estoy hablando, que no son mías, sino son las de Dios, que es lo que nos está diciendo, lo que nos está enseñando. Eso le decía Pablo a la gente. Dice, muéstrame tu fe. Y mucha gente puede decir, ¿cómo le voy a mostrar la fe a este apóstol o a este hermano que me está diciendo que tiene fe? Y muchas personas dirán, pues ¿cómo se la voy a mostrar? Le diciéndole, sí, yo tengo fe en Dios, yo tengo fe en Cristo, yo tengo fe en su palabra. Hablan. Y el hablar sí es una acción, pero realmente el hablar y decirlo, pronunciarlo, esa es la fe.
Entonces, ¿qué les está diciendo Pablo? Bueno, yo les voy a mostrar. No, pero Pablo era el que habla. Perdón. Entonces, ¿qué es lo que le está diciendo acá Santiago en estas palabras? Decía lo siguiente: yo mostraré mis obras para que a través de mis obras vean mi fe. Entonces, es muy importante tenerlo en cuenta. Es muy importante nosotros hacer obras. No por hacerlas, no por mostrarlas, sino porque nosotros creemos en Dios. Porque nosotros creemos en su palabra y debemos hacer lo que Dios manda. Y es ahí cuando nosotros empezamos a ¿qué? A fortalecer nuestra fe. Es donde nuestra fe empieza a crecer. Segundo, ¿cómo seguir fortaleciendo y estar firme en la fe? Meditando y aprendiendo de la palabra. Juan, en el capítulo 1, versículo 8, nos enseña cómo nosotros debemos estar meditando y aprendiendo de la palabra. Dice, 1:8, dice: nunca se apartará de tu boca ese libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, queremos ser firmes, dice, nunca te apartes de tu boca, nunca te apartes de esa palabra. Entonces debo llevar la palabra del Señor acá en mi boca, en mi corazón, y llevarla en la boca es hablarla, decirla. Él dice que meditemos de ella de día y de noche. ¿Qué es meditar? Es entrar a meditar, a evaluarla. ¿Qué me está diciendo la palabra realmente? ¿Qué es lo que dice que yo haga? ¿Qué es lo que me dice la palabra cuando me exhorta que no haga, que estoy haciendo en este momento? Eso es meditar en la palabra. Eso es consultar, profundizar en ella. No nos quedemos simplemente con que escuchamos algo y eso creo que es la enseñanza. No, debemos profundizar en ella, porque hay muchas cosas que están en la Biblia que nosotros sacamos una parte superficial, pero no es lo verdadero que Dios nos está diciendo, no nos damos cuenta. ¿Qué días hablamos algo con Leo y en la reunión de hombres? Hablamos de una parte, y es que nosotros debemos tener mucha forma de entrar en contexto para poder entender y meditar en la palabra. Jesús había una parte donde decía que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, que un rico entre al reino de los cielos, ¿cierto? Y nosotros siempre podemos llevarlo a esa si nosotros no hemos llevado esa palabra al contexto, ya que realmente a profundizar en ella no nos vamos a dar cuenta de lo que nos está diciendo Dios realmente. Nosotros lo llevamos como que, el ojo de una aguja, ya sabes como una aguja y va a pasar por un camello. O sea, un rico nunca va a entrar ¿a dónde? Al reino de los cielos. Eso es lo que nos dice según la palabra como la estamos leyendo. Pero si nosotros vamos y entramos realmente en el contexto y la profundizamos, no es eso lo que nos está diciendo perfectamente. En ese entonces, Jesús estaba refiriendo no al ojo de una aguja. En ese entonces, en las entradas de los pueblos, habían unos arcos, esos se llamaban agujas. Esas eran las agujas. Y por ahí pasaban los camellos de los mercaderes cargando toda la mercancía. Y era a veces dificultoso para un camello poderlos pasar con toda la mercancía que cargaban. Entonces tenían que ¿qué hacer? Bajar mercancía para poder pasar ¿qué? El camello. Entonces, si nosotros reflexionamos sobre la palabra, cuando Dios dice que es más fácil que ¿qué? Por favor. Exacto. Entonces nos está diciendo que nunca un rico va a entrar. ¿Qué nos está diciendo ahora? Que es difícil que un rico entre al reino de los cielos. No que es imposible, no que nunca. Nos está diciendo que es difícil. ¿Por qué? Porque es que el rico tiende, no es todos, tiende a querer las riquezas, tiende a querer el dinero, el carro, el poder, los viajes, las comodidades. Y se aferra a él tantas que no quiere buscar a Dios, porque tiene esas riquezas. Y en muchas ocasiones, algunos adquieren esas riquezas de formas indebidas. Entonces, si yo busco de Dios, me dice que no debo hacerlo. Y yo no quiero dejar la riqueza, no quiero dejar las comodidades, no quiero dejar los gustos que me estoy dando acá por ir a buscar a Dios. No quiero dejar de dormir un domingo lo más de sabroso en mi finca con piscina. ¿Por qué? Tengo que ir a buscar a Dios. Porque dijeron que hay reunión de servicio el domingo. Entonces, ¿sí ve cómo es ese amor por el dinero, por el poder, lo que hace difícil que un rico entre al reino de los cielos? Pero hay gente que tiene poder, hay gente que tiene dinero,
y buscan de Dios. Buscan ayudar a quién? Al prójimo. Buscan ayudar a otras personas, llevan la palabra. Y en su corazón hay un corazón sincero. No quiere decir entonces que esa persona no va a poder entrar al reino de los cielos. Sí puede entrar. Pero es cuando nosotros decidimos que así tenga el dinero, mi mirada está en Cristo. Mi mirada está en el reino de los cielos. En Él es que yo debo centrarme. Y es ahí cuando mi fe sigue creciendo. Porque cuando yo mi fe la coloco en el poder económico que tengo y el día de mañana lo llego a perder, por eso es que mucha gente hemos escuchado que se han suicidado porque perdieron y cayeron en bancarrota. O porque los echaron del trabajo donde ganaban económicamente bien y ahora tienen que bajarse de la parte del estrato donde estaban. Y la gente se echan a morir y se suicidan. O sea, perdieron su fe, perdieron su dinero. Pero si eso llegara a pasar en un rico o en cualquiera de nosotros, no sería fácil. Pero nuestra fe está en Cristo, en Dios. Y sabemos que Dios nos va a cuidar, nos va a fortalecer y nos va a dar lo que necesitamos. ¿Tendremos que luchar? Sí. Pero nuestra vida está puesta en Él. La otra forma es entrenándonos cuando se presentan las pruebas. Esa es la forma de fortalecer y estar firmes en la fe, en ese escudo. Santiago capítulo 1, versículo de 2 al 3, nos enseña cómo nosotros podemos enfrentarnos a esas pruebas, cómo esas pruebas nos hacen crecer, nos hacen fortalecernos. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia. Entonces dice, gozo, el gozo es alegría. Entonces, ¿cuántos de nosotros cuando hemos tenido problemas en nuestra vida hemos estado alegres? No es fácil, ¿cierto? No es fácil que de pronto yo llegue y me diga, hoy lo despedimos. Alguna vez pasó en mi vida. Hoy lo despedimos y ahora dice uno, ¿qué voy a hacer? ¿Dónde voy a conseguir otro empleo con la misma solvencia económica? ¿O cuánto tiempo me voy a demorar para poder mantener unos compromisos, unas responsabilidades económicas que yo tengo en mi casa, en mi hogar? Un alimento para mis hijos, ropa, cosas de ese estilo. Y me dice, voy a sentirme feliz porque me echaron del trabajo. Pues yo una vez sentí eso, pero no fue porque yo tuviese mi mirada puesta en Cristo. Era porque yo deseaba salir de la empresa. Entonces uno dice, sí puede haber gozo. La cuestión es que debo saber en quién lo coloco. Yo coloqué mi gozo en que yo ya estaba tan cansado de esa empresa que yo quería salir. Pero no quería dejar unas partes económicas que me debían dar si yo renunciaba, porque si yo renunciaba las perdía. En cambio, si ellos me despedían, me iban a indemnizar. Entonces, el día que me dijeron, Fernando, usted hasta acá llegó, ya no trabaja más para nosotros, muchas gracias, yo era el hombre más feliz porque me habían dejado desempleado. Porque mi alegría estaba en que yo ya no quería estar en la empresa y yo dije, yo tengo fe, yo decía, yo tengo fe que al mes o no hay que más voy a conseguir trabajo. Y yo le dije a mi esposa, mi amor, voy a descansar un año que no quiero trabajar más y vuelvo y retomo porque mi hoja de vida es buena. Llevo 9 años, donde he pasado por 3 trabajos que no han servido la verdad para nada, que es preferible estar en la casa que estar en él. Y Dios me ha ayudado. ¿Por qué? Porque no me ha desamparado. Digo, busquemos un hombre o una mujer, pongámonos nosotros en este momento. Si llegáramos a perder nuestro empleo, ¿será que nosotros podríamos soportar tranquilos, soportados en Dios 9 años? Pues les digo lo siguiente, muchas veces uno se pone a pensar y uno dice, ¿cómo es que hoy día tengo las comodidades que tengo si no tengo un empleo y antes los dos trabajamos en la casa? Dios, no hay otra. Y nosotros nos ponemos a pensar, pero ¿cómo lo voy a hacer? No tengo trabajo, ¿dónde lo voy a conseguir? ¿De dónde va a salir ese empleo? Me puse a hacer cuentas y había pasado mi hoja, había 120 veces en empresas de trabajo, en agencias de contratación. Y ninguna ni siquiera me llamaron una sola vez. Cualquiera se espera. Al principio me sentí desesperado. Pero hoy día descanso en Dios. Y todavía pienso de pronto en cómo conseguir algunos ingresos. Pero yo lo hago es pensando. No lo hago desesperado ni angustiado. Porque sé que Dios me sostiene. Dios sostiene mi vida, sostiene mi hogar. Y he aprendido que no era la forma que yo le estaba hablando. He aprendido a tener fe viendo la mano de Dios en mi vida. Que debía haber aprendido habiéndola haber escuchado. ¿Cierto? Eso era lo correcto. Pero Dios dice, bueno, hijo mío, usted no ha querido aprender de la forma que yo mando. Ha sido tan misericordioso, tan bondadoso, que me ha mostrado su bondad, su fuerza y su amor en mi vida.
Y de muchas formas me lo ha mostrado, ni siquiera una. Me lo ha mostrado de muchas formas. Que uno tiene tantas anécdotas en nuestra vida. Yo tengo tantas anécdotas en mi vida que pudiera quedarme un buen rato hablando de todo lo que Dios ha hecho en mi vida. Y yo sé que si ustedes se ponen a reflexionar, también tienen muchas cosas que contar de lo que Dios ha hecho en cada una de sus vidas. Y esa es la fe que nosotros debemos tener. Eso es lo que nos dice acá Santiago. Debemos sentir gozo. Hay una prueba, entonces uno dice, uy, no, pero no quiero pasar por esa prueba. No, pasémosla, porque eso me alimenta, eso me lleva a ser más fuerte, a ser más paciente, porque también dice que pasar por todas esas pruebas nos lleva a ¿qué? A ser pacientes, a crear paciencia en nosotros, a tener dominio propio. O sea, nos ayuda a crecer. ¿Y quién no quiere capacitarse? Todos queremos ser más fuertes, más hábiles, tener más conocimientos, ser más competentes, ¿cierto? ¿Qué es mejor que ser más competentes en la parte espiritual? Si nosotros somos competentes en la parte espiritual, buscando de Dios, pues todo el resto va a llegar por añadidura. Dios se va a encargar del resto de nuestras cosas. No nos echemos a la holgazanería pensando que, entonces voy a echarme a dormir, yo sigo teniendo fe y Dios me va a dar todo. No, debemos esforzarnos, debemos luchar. Eso es lo que Dios nos está diciendo. Cuarto y última, siendo constantes en todas las anteriores. Porque yo puedo decir, no, sí, Fernando dice lo siguiente, meditando y aprendiendo la palabra. Y yo soy constante meditando en la palabra, pero de pronto no soy constante en aprender de mis pruebas, en las pruebas que pasan en mi vida. Yo hablo, busco la palabra, la leo, la profundizo, busco qué me dicen, pero cuando llegue la prueba no la pongo en práctica. Entonces, ¿de qué me sirve? No soy constante en todo, debo ser constante en todo para que todas las cosas se estén dando, para que sea firme en mi fe, para que mi fe sea perfecta, que es lo que Dios busca, que seamos una fe perfecta. Cuando nosotros somos sometidos a toda esta parte de pruebas y llegamos a la paciencia, Dios dice que ahí debemos lograr una fe perfecta. Entonces, busquemos esa fe perfecta. ¿La vamos a conseguir? No lo sé, solo lo sabe Dios. Somos personas que cometemos muchos errores. El único perfecto es Dios. Y Dios está haciendo su obra en nosotros, está buscando eso, sernos perfectos, y algún día lo seremos, gracias a nuestro Padre. Mateo nos dice lo siguiente en el capítulo 17, 20, sobre siendo constantes en todas las anteriores. Dice así, dice, Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diríais a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. O sea, si nosotros le ordenamos a un monte, si tuviésemos fe, y le ordenáramos que se mueva, él se movería. Entonces nos dicen, no, pero eso es como una palabra, una metáfora que está utilizando, es una forma de decirlo. Pues les puedo decir y les puedo asegurar que no es así, es cierto. Porque si nosotros vemos al Hijo de Dios, todo lo que hizo, sanando leprosos, resucitando muertos, caminando sobre el agua, multiplicando los peces, el pan, vemos tantos milagros que para nosotros es imposible, y Él nos dice esto, es porque es posible. Dios no miente, Dios no nos dice cosas que no sean ciertas, Él siempre nos está dando con la verdad. Y entonces hay una parte donde nosotros nos tenemos que mirar cómo se fortalece. Nosotros traigamos a la mente esta palabra que dice, si nuestra fe fuera como un grano de mostaza, ¿qué pasaría? ¿Qué dice el grano de mostaza? Que es la semilla más pequeña entre las ¿qué? Legumbres. Pero cuando crece se vuelve un árbol frondoso y fuerte en el cual las aves anidan, ¿cierto? Y muchas veces también hemos malinterpretado esta parte porque nos dice, nos está diciendo que si mi fe es así chiquitica, ya con eso es suficiente. No, porque la palabra está diciendo, si nuestra fe fuera como una semilla, no nos dice que no fuera del tamaño de una semilla, como una semilla. ¿Y cómo es la semilla? Si es la más pequeña, o sea, empecemos por lo más pequeño, Dios nos está enseñando, escuchar. Pero que esa semilla, una vez que brota en nosotros, esa palabra que brota en nosotros, empieza a crecer, esa fe empieza a crecer. Y Dios nos está diciendo que nuestra fe debe estar creciendo a través del tiempo. No nos pide que sea de hoy para mañana, debemos crecer a través del tiempo, o sea, siempre debemos estar en constante crecimiento. No que hoy crecí y me estanco y después vuelvo y te retrocedo. No, creciendo. A tal punto que se vuelva tan fuerte que dé buenos frutos. ¿Buenos frutos para quién? Para la gloria del Padre. Y que en él puedan anidar aves, ¿cierto? ¿Eso qué quiere decir? Que nuestra fe es tan fuerte que nosotros podemos ser luz para otras personas.
Llevar esa fe que nosotros hoy día tenemos y que la cual nosotros sabemos que es gracias a Dios, poderse llevar a otras personas que la necesitan, que sabemos que no la tienen. Para que ese día, cuando ellos salgan con ese escudo de la armadura de Dios, puedan enfrentar la maldad que está afuera, o la maldad que puede estar dentro de nuestra casa, o la maldad que puede llegar a nuestro hogar, la maldad que puede llegar a cada una de nuestras vidas. Eso es lo que nos está diciendo Dios. Entonces, como reflexión, nosotros debemos estar unidos al Padre. Él nos dice que debemos estar en una comunión con Él. Comunión es tener algo en común con el Padre. ¿Qué es en común? Ese amor que Él nos ha dejado, su palabra. Donde esté ese tesoro, ahí estará su palabra, ahí estará nuestro corazón. Que nuestro corazón no esté vacío, que nuestro corazón esté lleno de amor, esté lleno de fe, de sabiduría, de esa sabiduría que Dios ha puesto en nosotros, hermanos. Entonces, muchas gracias por asistir hoy, estar acá presentes, muchas gracias por escuchar y espero que de verdad Dios, así como ha transformado mucho mi vida y la de todos ustedes, nosotros hoy ya hemos aprendido algo importante y empecemos a aplicar si es que no lo estamos haciendo por completo. Dios los bendiga. Amén.